invitación para que formes parte de este gran mover de Dios, avivamiento, donde podrás experimentar sanidad, liberación, milagros y prodigios. Estamos ubicados en el 280 Franklin Boulevard, Elgin, Illinois. Nuestros servicios de alabanza y adoración son los domingos a la 1 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Las puertas están abiertas. Ven y forma parte de este gran avivamiento que ha llegado a Elgin, Illinois. 280 Franklin Boulevard, Elgin, Illinois. Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, junto con el pastor Silvestre Flores. Te esperamos. Adelante. Sí, muy buenos días. Deseo que la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda ir con usted. Muy buenos días. Sí, adelante. Sí. Deseo que la paz de nuestro Señor Jesucristo pueda ir con usted y cada uno que usted va manejando, quizás en este momento. Va rumbo a su trabajo, quizás estás trabajando. Mi nombre es Silvestre Flores, de la ciudad de Elgin. Hoy vamos a compartir un mensaje que te puede dar dirección a tu vida. Y quiero leer la palabra de Dios hoy en este día, un mensaje que Dios quiere que escuches. Y dice en el Salmo 119, del 103 al 105, la traducción viviente, dice de la siguiente manera: qué dulces son a mi paladar tus palabras, son más dulces que la miel, tus mandamientos me dan entendimiento, con razón detesto cada camino falso de la vida. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Quiero hablarte en este día 3 puntos importantes que puedo ver en este momento, y uno de ellos es lectura, devoción y dirección. Es el título que le doy en este mensaje para tú que escuchas en este momento: lectura, devoción y dirección. La Biblia es la revelación de la palabra de Dios a la humanidad, ya que Él mismo la inspiró y la ha dado a conocer a través de las edades. Es considerada como los escritos sagrados, los libros inspirados y los escritos canónicos. La palabra de Dios, amigo, es de gran utilidad en el hacer de la humanidad, ya que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir y para instruir en justicia, según dice el escrito en 2 Timoteo 3:16. El consejo que encontramos en la misma palabra de Dios es que reflexionemos día a día en ella, que tengamos un corazón dócil, o sea, un corazón sensible para recibir sus beneficios, alimentando así nuestra alma, adquiriendo sabiduría para nuestro diario vivir. Hoy más que nunca necesitamos enfocarnos, leer la palabra, para que podamos entonces adquirir a través de ella sabiduría para nuestro propio beneficio aquí en la tierra, de día a día. Por medio de la palabra de Dios recibimos dirección, encontramos respuestas, consuelo y fortaleza. Por medio de ella, o sea, de la palabra de Dios, recibimos aliento también, motivación y consejo. Ella es la luz que alumbra en nuestro camino. La experiencia que encontramos en la palabra de Dios es desafiante, muy desafiante, ya que es
como un espejo que alumbra nuestras impurezas. Por eso cuando la persona empieza a escuchar la palabra de Dios o empieza a leer la palabra de Dios, empieza a verse, como dice la palabra de Dios, como un espejo. Y esa persona empieza a mirar sus impurezas, que quiere decir sus pecados, sus errores, que ha cometido durante quizás años. Por eso la persona empieza a hacer conciencia de ello. Porque la palabra de Dios empieza a guiar, a corregir, a instruir. Dice el apóstol, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero también en la palabra de Dios no hay nada más especial que el alma que recibe esta palabra. Cuando tú recibes esa palabra, tu alma empieza a regocijarse, tu alma empieza a tener vida, porque en ella hay vida y esperanza. Quien desarrolla la devoción de estudiar la palabra, escúchame bien, esto es personal, es individual. Esa persona empieza a forjar y consolidar su vida en la mejor instrucción, porque la palabra de Dios te instruye. Esa persona empieza a forjar, empieza a ser maduro, empieza a consolidar su vida en la mejor instrucción, y por ello esta palabra es como un respiro en el desierto. Es una luz en medio de las tinieblas. La palabra de Dios dice en 1 Timoteo 4:9. A Dios, palabra de Dios es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Este varón de Dios, el apóstol Pablo, conocido como Saulo, empieza a escuchar la palabra de Dios, la voz que salía del mismo Dios. Él reconoció sus errores, reconoció sus impurezas. Él la recibió y la aceptó y dijo él mismo, ese pecador soy yo, como quien dice. De los pecadores, de todos los pecadores, yo soy el primero. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una luz en medio de las tinieblas. Ahora tú que caminas en luz, eres luz en medio de esas tinieblas en este mundo. Pero se empieza a despertar en ti después de esa lectura una devoción con Dios. Segundo paso es la devoción. La devoción a Dios incluye el carácter cristiano. Pero es mucho más que eso, la palabra de Dios. Hay un aspecto de la devoción a Dios que es más fundamental, que es un carácter cristiano. De hecho, es un fundamento sobre el cual se construye el carácter piadoso de Dios. Por eso hoy el ser humano que ha creído en Dios y en su palabra empieza a vivir con un carácter piadoso. La devoción, déjame decirte, que no es una actividad, es una actitud hacia Dios. ¿Cómo te presentas con Dios? ¿Cómo te presentas delante de tu patrón? ¿Cómo te presentas delante de tu prójimo? ¿Cómo estás viviendo en este momento delante del ser humano que te rodea? Por eso, la devoción a Dios no es una actividad, es una actitud hacia Dios. ¿Cómo respondes? ¿Cómo hablas? ¿Cómo caminas? Esa actitud se compone en 3 elementos esenciales. Y número 1 es el temor de Dios. 2 es el amor de Dios. Y lo tercero es el deseo de Dios. Una vez más quiero repetirte, porque es una devoción. Cuando tú entras en esa devoción, esa actitud que empieza a fluir en tu vida. Esos 3 elementos deben de ir contigo. El temor
de Dios. Cuando tú tienes temor, entonces tú dejas de pecar. Ya no hay más aquellas cosas que destruyen el cuerpo, al ser humano. Ya no hay más licor, no hay más cerveza, ya no hay más drogas, ya no hay más mentiras, porque hay un temor que empieza a fluir en tu vida. El amor de Dios empieza a ver en tu vida, el deseo más de conocer de Dios, de esa actitud hacia Dios. Escucha, sale el carácter y la conducta que consideramos piadosos. Tantas veces tratamos de desarrollar un carácter y una conducta como creyentes o cristianos, pero sin tomar el tiempo para desarrollar una devoción centrada a Dios. Quizás tú le has dado mucho tiempo en desarrollar un carácter, pero te has olvidado de no tomar tiempo para desarrollar una devoción delante de tu Dios. Tratamos de agradar a Dios sin tomar el tiempo para caminar con Él. Hay cristianos, creyentes, que caminan en este mundo, pero no toman tiempo. En ocasiones no va Dios en esa acción, no va Dios en esa devoción que tú estás creyendo que es delante de Dios. ¿Por qué? Porque nos hemos descuidado de tomar tiempo para caminar con Él. Cuando tú caminas con Él, empiezas a desarrollar una relación íntima con Él. Qué hermoso es, precioso es agradar a Dios, pero diría yo, hoy Dios te está diciendo, te está hablando, pero caminar conmigo es desarrollar una relación conmigo. ¿Es necesario ejercitarse para la devoción? Nosotros como creyentes podemos ser muy disciplinados, escúchame bien, porque estoy hablando de lectura, devoción y dirección. Nosotros como creyentes o cristianos podemos ser muy disciplinados y diligentes, uno, en nuestro trabajo, en nuestro estudio, en nuestro hogar, o aún en nuestro ministerio. Pero somos perezosos al tener que ejercitarnos en nuestra vida espiritual. Ay, Señor, preferimos darle a Dios o decirle a Dios, Señor, dame devoción a ti, y esperar que Él derrame un poquito de devoción en nuestra alma de alguna forma misteriosa. Y hay razón, es cierto que Dios obra en formas misteriosas para hacernos más devotos, pero no lo hace sin el cumplimiento de nuestra responsabilidad personal. La devoción, entonces, encuentro que es una responsabilidad personal. Mi devoción es personal. Entonces debemos ejercitarnos para la devoción a Dios. Por eso, el apóstol Pablo, en 1 Timoteo 4:7, dice de la siguiente, parte de ello dice de la siguiente manera de este versículo, ejercítate para la piedad. O sea, Pablo estaba siendo responsable, sentía la responsabilidad de dejar a su hijo Timoteo ejercitado para la piedad. Oh, un padre que camina, un padre diligente, un padre que ciertamente está viendo cómo su hijo está caminando o tiene que caminar delante de la presencia y delante de Dios. Pablo exhorta a Timoteo y le dice, ejercítate para la piedad. Ya no andes con esa vida antigua. Ya no vivas de esa manera. Ya no pienses de esa manera. O sea, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, piedad, la palabra piedad es igual o equivale a caridad, misericordia, clemencia, compasión. O sea, Pablo le está diciendo entonces a su hijo Timoteo, tienes que ser caritativo. Por eso la palabra de Dios dice que lo que hemos recibido, de eso damos. O sea, ser caritativo es dar, recibir lo que tú has recibido de Dios es dar, compartirlo. Misericordia, quiero, más que sacrificios, dice el Señor en su palabra. Oh, ¿sabes qué?
usted y yo somos responsables entonces de nuestro propio entrenamiento. Pablo lo que está diciéndole a Timoteo, tienes que entrenarte, Timoteo. Tienes que entrenarte, así como un atleta, ¿no? Así como alguien que va a participar en un evento, ¿verdad? Mundial quizás, o nacional. Un atleta, antes de ir a participar, tiene que ejercitarse. Muchas de las veces se abstiene de muchas cosas ese atleta que va a participar. Empieza a comer saludable, empieza a dormir mejor. ¿Por qué? Porque él sabe que va a salir hacia adelante y él quiere obtener el premio. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ejercítate. Entonces tú y yo, amigo que me estás escuchando, tú y yo somos responsables de nuestro propio entrenamiento. ¿Cómo vas a ejercer ese entrenamiento? ¿Cómo vas a vivir delante de Dios? ¿Qué vas a hacer tú delante de Dios? Pablo le está diciendo a Timoteo, ten piedad. O sea, caridad, misericordia, clemencia y compasión. Hoy mucha gente vive de una manera contraria a la palabra de Dios. Dependemos de Dios para recibir su poder, pero nosotros somos los responsables. No somos pasivos durante el proceso. Queremos tirar la toalla, como dicen por ahí muchas veces. Queremos tirar la toalla. Rápidamente empezamos, hay mucho creyente que dice, ahora sí voy a servir a Dios, ahora sí voy a amar más a Dios, ahora sí voy a cambiar. Pero muchas veces no dura porque no hay pasión en esa persona, no se ha ejercitado bien como debe de ser delante de los ojos de Dios. ¿Cómo? Y esa persona rápidamente, como no se ha ejercitado, aleluya, no se ha ejercitado, no vive delante de Dios como debe de ser, y rápidamente durante un proceso cambia su pensamiento y cambia del servicio hacia Dios. Nuestro objetivo en este proceso es la piedad. El punto importante es la piedad. Le está diciendo Pablo a Timoteo, no la excelencia en el ministerio, porque puedes ser muy excelente en tu ministerio, pero sin piedad. Por eso Jesús practicó la piedad. Cuando aquel hombre, aquella mujer, aquel joven tenía necesidad, Jesús se lanzaba y mostraba la piedad para con ellos. Él nunca se enfocó en su ministerio, tanto en su ministerio. Él vivió con esa devoción centrada en Dios, en un carácter piadoso. Hoy Dios quiere que tú y yo podamos ejercitarnos en la piedad, ser cristianos piadosos, tener el carácter divino de nuestro Señor Jesús no es fácil. Cambiar de nuestras actitudes, pensamientos, acciones, muchas de las veces no es fácil, porque no está la piedad de Dios, no hay pasión realmente con Dios. Hay muchos quizás que se han equivocado. Es cierto que queremos desarrollar excelencia en nuestro ministerio, pero para el entrenamiento, para la devoción a Dios, queremos centrarnos en nuestra relación con Él. El entrenamiento en la devoción a Dios también requiere del ministerio educativo del Espíritu Santo a través de su palabra. Yo doy gracias a Dios, no soy hombre perfecto, pero déjame decirte que antes de conocer la palabra, primeramente conocí a Dios en el Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu Santo en mi corazón, en mi vida. Un joven que no tenía devoción realmente, no conocía, como Saulo no conocía realmente a Dios. Pero cuando llegó el Espíritu Santo, Él empezó a educarme. Él empezó a decirme, es pecado eso. No hagas eso. ¿Por qué? Y después a su tiempo, a través de la palabra, empecé a mirar que era pecado.
Tenía que haber dentro de mí un arrepentimiento. ¿Y quién me ejercitó? ¿Quién me guió? El Espíritu Santo. Entonces el entrenamiento en la devoción a Dios también requiere entonces del ministerio educativo del Espíritu Santo. Hay muchos que dicen que tienen el Espíritu Santo, pero su devoción, su acción, su carácter lo niega. Por eso en la palabra de Dios, capítulo 1 de Salmo, dice que el árbol por su fruto es conocido. O sea, el árbol será como árbol plantado junto a agua de corriente, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Caminar con Dios, déjame decirte una verdad, involucra tener comunión con Él. Escucha una vez más. Caminar con Dios involucra tener comunión con Él. Su palabra es absolutamente indispensable y central para tener comunión con Él. Hay alguien que dice muchas de las veces, yo quiero que Dios me hable, y quiere escuchar una voz audible, pero ¿sabes qué? No hay más voz más hermosa, preciosa, que a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la misma voz de Dios hablando a nosotros. Un requisito para agradar a Dios es conocer su voluntad. Muchas personas, muchos creyentes, mucha gente dice, yo quiero conocer la voluntad de Dios. Si Dios quiere que cambiemos, Dios quiere que tengamos una devoción a través de su palabra, una devoción con Dios, un acercamiento con Él. Pero muchas de las veces decimos, no, es que queremos que Dios me hable primero. Su palabra, déjame decirte, que es el único medio que Dios usa para comunicarnos su voluntad. Si la palabra de Dios me dice a través de Hechos capítulo 2, arrepiéntanse, entonces yo tengo que arrepentirme. Porque es la palabra de Dios. Pero un arrepentimiento es un cambio de dirección. Un arrepentimiento genuino es un transformar mi vida, porque es personal. Es indispensable entonces tener una devoción activa a Dios sin ingerir su palabra en forma constante. Escucha una vez más, es imposible tener una devoción activa a Dios sin ingerir su palabra, o sea, sin comer su palabra, sin leer su palabra en forma constante, consistente, correctamente y balanceada. Por último, quiero decirte una verdad. Dice la palabra de Dios, y así concluye este mensaje, Salmo 119, del 9 al 16. ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco, dice el salmista, yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito sea, Señor. Enséñame tus decretos. Con mis labios he proclamado todos los juicios que has emitido. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que todas las riquezas. Aleluya, aleluya. Me regocijo en el camino de tus estatutos más que todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos. En tus sendas, en tus secretos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. En este día, amigo oyente, deseo es de que mi Dios te bendiga. Si tú tienes alguna pregunta o si necesitas oración, no dudes, háblanos a esos teléfonos 847-742-2993 o al 224-407-1406. Estaremos al pendiente para contestar tus preguntas o para orar por ti. Pero en este día, escucha, lee la palabra de Dios, ten una devoción y ten una decisión. Es tiempo de decirle al Señor, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Mi deseo es de que Dios te bendiga en el nombre del Señor Jesús, y yo también te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo. Mi amado oyente, cualquier pregunta que tú tengas o necesidad, aquí estamos para ayudarte. Déjame hacer una oración rápidamente por ti. En este momento, tú que me estás escuchando en este momento, ahí en el lugar donde estás. Jesús, en este momento, quiero suplicarte
quiero pedirte que tú ayudes a todos los radioescuchas, Señor, en tu nombre precioso, Jesús amado. Amén. Dios te bendiga. Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, junto con los pastores Silvestre y Silvia Flores, te hacen la cordial invitación para que formes parte de este gran mover de Dios, avivamiento, donde podrás experimentar sanidad, liberación, milagros y prodigios. Estamos ubicados en el 280 Franklin Boulevard, Elgin, Illinois. Nuestros servicios de alabanza y adoración son los domingos a la 1 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Las puertas están abiertas. Ven y forma parte de este gran avivamiento que ha llegado a Elgin, Illinois. 280 Franklin Boulevard, Elgin, Illinois. Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús, junto con el pastor Silvestre Flores. Te esperamos. Los pastores Gustavo y Adi de la Garza les invitan a la conferencia de mujeres. Si tocare tan solo su manto,